Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ariel Alejandro López Cocone y en este video les voy a hablar acerca de los estándares de práctica actuarial. Los estándares de práctica actuarial son lineamientos que tienen como propósito establecer estándares de práctica obligatorios para los actuarios que efectúan una labor en específico. Estos estándares son 10, los cuales se enumeran del 0 al 9. Cada uno de ellos cuenta con un propósito, además como un alcance, y de ser necesario les mencionaré las diversas definiciones para entender cada uno de ellos. También hablaremos acerca de sus principios y finalmente hablaremos de qué prácticas son las recomendadas para cada actuario. Entonces, comencemos. El primer estándar es el estándar número 0, el cual hace referencia a los servicios actuariales en general. Este estándar tiene como propósito el ayudar al actuario como guía cuando éste preste un servicio para darle conocimiento al usuario acerca de las diversas actividades actuariales y los resultados que éstas llevan. Este estándar se aplica a todos los servicios actuariales prestados y consta de 4 principios. El primero de ellos es la aceptación de la tarea, donde el actuario debe ser competente y tener la experiencia necesaria para realizar el trabajo bajo el código de ética y conducta del actuario. Así también debe de tener la seguridad razonable del tiempo y de los recursos para realizar la tarea. El segundo de estos principios es el conocimiento de circunstancias relevantes, donde el actuario deberá tener o obtener el entendimiento necesario de los datos e información para realizar apropiadamente las actividades actuariales. Otro punto de ellos es la participación de terceros, donde el actuario puede hacer uso de información preparada por terceros tales como opiniones de otros profesionales, datos, proyecciones o información de soporte. Por último, la calidad de la información. Esto refiere a que la información obtenida por el actuario o bien proporcionada por el patrocinador debe ser suficiente y completa, así como también tener una validación de este. En mi opinión, creo que este es uno de los estándares más importantes, ya que engloba prácticamente todos los aspectos que el actuario debe contar para realizar adecuadamente su trabajo. Es por ello que es muy importante tener el conocimiento y muy presente la buena ejecución de este estándar. Los siguientes estándares que les platicaré son el estándar 1 y 3, los cuales hacen referencia al cálculo de la prima de tarifa para los seguros de corto y largo plazo respectivamente. Estos tienen como propósito el dar y establecer los criterios necesarios para el cálculo de la prima de tarifa. Para entender mucho mejor estos dos estándares es necesario tener 3 conceptos indispensables. Uno de ellos es el cálculo actuarial, el cual hace referencia a los procedimientos para determinar el valor de la prima de tarifa. El segundo de ellos es el concepto de costo de siniestralidad, el cual es el monto esperado por los siniestros de los riesgos en cuestión. Y finalmente la nota técnica, el cual es el documento donde se determina las bases y los procedimientos para el cálculo actuarial. Estos dos estándares tienen como principios que la prima de tarifa es la cantidad necesaria para cubrir al menos el valor esperado de los costos futuros. Otro principio más es que la prima de tarifa debe reconocer las características de la unidad expuesta al riesgo. Finalmente, la prima de tarifa debe estar sustentada bajo bases actuariales. Ahora les hablaré de los estándares 2 y 4, los cuales hacen referencia a la evaluación actuarial de la reserva de riesgos en curso. Estos tienen como propósitos establecer los criterios necesarios para poder hacer el cálculo actuarial correcto de la reserva de riesgos en curso, tanto para los seguros de corto y largo plazo. Los estándares 2 y 4 tienen como principios 3 puntos importantes. El primero de ellos es que la reserva de riesgos en curso debe de ser la cantidad necesaria y suficiente para cubrir al menos el valor esperado de los costos. El segundo principio es que la evaluación de la reserva de riesgos en curso debe estar sustentado bajo bases actuariales.
las cuales deben ser revisadas periódicamente bajo los supuestos considerados originalmente. Por último, la reserva de riesgos en curso debe ser igual a la cantidad que está obligada la institución a pagar al asegurado tras la cancelación del contrato. Para estos dos estándares, la práctica actuarial recomendada se basa en el cálculo de la reserva de riesgos en curso, la cual debe considerar el tiempo transcurrido, la tasa de interés y los costos futuros de la transferencia del riesgo. El estándar número 5 habla acerca del cálculo actuarial de la prima de tarifa para contratos de fianzas. Tiene como principios que la prima de tarifa debe proveer ingresos suficientes para garantizar liquidez y solvencia. Así también, la prima de tarifa debe representar una estimación para el valor esperado de los costos y además debe considerar las características particulares o individuales de los riesgos a cubrir. Las prácticas actuariales de este estándar son muy análogas a las de los anteriores, pues debe estar sustentado bajo bases actuariales con información suficiente, completa y homogénea. El estándar número 6 hace referencia al cálculo de la reserva técnica para contratos de fianzas. Tiene como principios que la prima de fianzas en vigor debe ser igual a la cantidad para cubrir el monto esperado del siniestro. La reserva de fianzas en vigor y contingencia debe estar basada en estimaciones de reclamaciones futuras, así como la historial de reclamaciones debe ser información suficiente para poder crear proyecciones de las reclamaciones futuras. La práctica más importante de este estándar es el cálculo de la reserva para fianzas, el cual se hará bajo el supuesto de una operación en marcha. Esto durante toda la vigencia del contrato, a menos que el actuario tenga información suficiente para suponer lo contrario. En mi opinión, acerca de los últimos 6 estándares que hablan respecto a prima de tarifa, tanto para el aspecto de seguros como de fianzas, es un tema muy importante que todo actuario debe tener, pues si el cálculo de esto o de estos elementos se hace de manera incorrecta y no con bases actuariales, podría ser que la institución afianzadora o aseguradora caigan o estén en la insolvencia y no puedan hacer frente a sus obligaciones futuras. Es por ello que estos estándares se deben de llevar en gran regla y deben ser conocidos por todos. Ahora hablaré del estándar número 7, el cual se enfoca a la auditoría actuarial de la reserva técnica de instituciones y sociedades mutualistas de seguros, así como de las instituciones de fianzas. En el principio número 1 se menciona que es importante tener la opinión de un profesional con respecto a si la reserva refleja las obligaciones derivadas de la cartera de acuerdo a los estándares de práctica actuarial. Posteriormente, los principios del 2 al 5 hacen referencia a las funciones del auditor, en donde se menciona que debe mantener una actitud de independencia en todos los asuntos relacionados a su trabajo profesional. En los principios del 6 al 8 se menciona la tarea de ejecución de la auditoría actuarial, en donde el auditor actuarial debe mantener evidencia comprobatoria suficiente, pertinente y confiable para sustentar objetivamente su opinión. Por último, el principio 9 y 10 de la información de resultado, el auditor actuarial deberá expresar de manera clara e inequívoca el objetivo de su trabajo y su responsabilidad respecto a la información representada en su dictamen. El octavo estándar hace referencia a la evaluación actuarial de la reserva de riesgos en curso, el cual tiene como propósito establecer los principios, recomendaciones y prácticas para realizar correctamente la evaluación de esta reserva. Como primer principio tenemos que la reserva de riesgos en curso debe ser igual a la suma entre la mejor estimación y un margen de riesgo, estos calculados por separado cada uno. Como segundo principio tenemos que la mejor estimación debe ser igual al valor esperado entre la diferencia del valor presente de los flujos de egresos y el valor presente de los flujos de ingresos. Ambos deben de estar bajo la hipótesis de frecuencia, severidad, tablas de mortalidad, entre otras, todas sustentadas con la experiencia de la propia institución o bien del mercado. Como último principio tenemos que la reserva de riesgos en curso debe considerar las características de la cartera
expuesta al riesgo. Para el estándar número 8 tenemos como práctica recomendada que la evaluación de las reservas de riesgos de curso se podrá hacer de acuerdo al valor de la prima no devengada en caso de no tener la información suficiente para realizar el cálculo. La segunda práctica es la determinación del margen de riesgo, el cual el actuario deberá determinar de acuerdo al costo del capital regulatorio. La metodología de la evaluación de las reservas de riesgos en curso debe ser apropiada para generar resultados adecuados y debe de seguir lo siguiente: fundamentación, generalidad y claridad en la aplicación. Como último estándar tenemos al estándar número 9, el cual hace referencia a la evaluación de la reserva de obligaciones pendientes por cumplir. Tenemos como primer principio que la reserva de obligaciones pendientes por cumplir debe ser igual a la suma de la mejor estimación de las obligaciones futuras y el margen de riesgo correspondiente al costo del capital regulatorio. Tras haber analizado ya los 10 estándares, vemos que en efecto, esto sirve como una guía para el actuario en el momento de la evaluación de distintos elementos en los ramos de seguros y fianzas. Sin embargo, se llaman estándares de práctica actuarial, pero podemos notar que no hace referencia a los diversos ramos que tiene la actuaría, en este caso, finanzas, demografía, estadística. Es por ello que debería de existir también estándares de práctica para los diversos ramos de la actuaría, ya que no es suficiente con solamente dar los de seguros y fianzas. Asimismo, creemos que debería de existir una mayor difusión de esta información. Sabemos que algunos conceptos que se tratan en estos estándares se ven a finales de los semestres de la carrera en actuaría. Entonces, no debería ser necesario darse en los últimos semestres, sino anticiparlos desde la entrada de estos conceptos. Además, debemos ver que el actuario debe estar actualizado y debe de estar en constante crecimiento con estos estándares. De mi parte es todo. Espero que la información que se haya dado en este video les haya sido de gran utilidad y esperamos vernos muy próximamente.